Feliz día y feliz tarde para los que están en América Latina y para aquí los que estamos en España. Vamos a dar unos 5 minutitos a terminar que todas las personas que están inscritas se conecten. Les voy a solicitar de previo silenciar por favor micrófonos y en breves momentos daremos inicio. Muchísimas gracias. Bien, buenas tardes a todas las personas presentes. En nombre de la Fundación Iberoamérica Europa les damos la más cordial bienvenida. Desde el año 1981 la Fundación ha promovido 678 proyectos en 28 países alrededor del mundo, lo que la ha convertido en un referente en materia de cooperación, cultura e integración
formación para el empleo, educación para el desarrollo y en la sensibilización contra el racismo y la xenofobia. Hoy, en el marco del proyecto Sensibilización Intercultural contra el Racismo, la Xenofobia y otras discriminaciones, cofinanciado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo de Asilo y el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración, daremos inicio a la videoconferencia Inteligencia Cultural en la gestión de los ambientes laborales a cargo del señor Jean-Yves Simon, experto en gerencia y docente del Instituto de Estudios Superiores de Administración y la Universidad Central de Venezuela. Antes de iniciar, queremos brindar algunas pautas para garantizar el debido curso de la presente actividad. Primero, solicitarles muy respetuosamente silenciar los micrófonos. La dinámica de la presentación se realizará mediante proyección de videos para garantizar la fluidez necesaria y evitar posibles inconvenientes de tipo tecnológico. Por tanto, la exposición del profesor Simon se proyectará a través de 3 bloques de videos consecutivos. Las preguntas, comentarios y demás se gestionarán al finalizar la presentación. Todas deberán ser expuestas de manera escrita a través del chat de la plataforma. Comentarles que el profesor Simon se encuentra dentro de nuestra audiencia y participará de manera presencial al finalizar la exposición. Sin más que agregar, les agradecemos muchísimo la participación y daremos inicio a la actividad. Muchas gracias y que disfruten de esta conferencia y les sea de gran utilidad para la gestión de sus actividades laborales. Sin más, daremos inicio. Hola, saludos desde Caracas, Venezuela. Estoy grabando. Voy a abrir mis láminas. Muy bien, la pongo en pantalla completa. Aquí estamos, ¿no? O sea, la charla de hoy se llama Inteligencia Cultural en la Gestión de Ambientes Laborales, ¿ok? La agenda de la presentación contempla pues una breve presentación de mi persona. Después vamos a definir lo que es la cultura. Vamos a ver que esa cultura tiene varias dimensiones que son relevantes para tomarlas en cuenta. Vamos a trabajar en comparar culturas para lograr las mejores relaciones posibles, las relaciones más fructíferas. Vamos a ver si hay obstáculos y por último vamos a hablar de inteligencia cultural, que es justamente lo que hace falta para que nuestras relaciones interculturales se vuelvan fructíferas e inclusive innovantes. Si bien puedo tener un problema con mis padres, es por haberme dado ese nombre, Jean-Yves, que en el mundo hispano pues nadie sabe escribir ni pronunciar, pero bueno, ellos no podían adivinar tampoco que iba a vivir en Venezuela. Yo he vivido en 3 continentes, en África, donde nací, en Europa, Francia, donde he vivido bastante años, y en Latinoamérica, Venezuela, donde estoy actualmente. También he estudiado a nivel universitario en 3 idiomas, en francés, en español, donde tuve mi maestría en administración de negocio, y en inglés, con mi maestría en management en Estados Unidos. Si bien esta vida pues me predispone a analizar y estudiar fenómenos multiculturales, también tengo que reconocer que tengo una pasión por las organizaciones, ese grupo de personas
que al hacer esfuerzo en conjunto logran resultados mayores que lo que podrían obtenerse con la suma de esos esfuerzos individuales, ¿no? Y por último, pues estamos en un mundo global. El coronavirus nos ha dado un empujoncito en estudiar, en trabajar más con enlaces y comunicaciones electrónicas y por consecuencia en reducir las distancias. Entonces, el punto central de la charla de hoy es la cultura. Y entonces aquí le presento un señor, un investigador que se llama Geert Hofstede. Bueno, así no se pronuncia su nombre. Yo he escuchado una entrevista de él en una época, yo creo que su apellido se pronuncia algo así como Hofstede, pero lo vamos a llamar Hofstede, ¿no? Entonces, él es Geert Hofstede y él planteó algo, una definición que a mí me parece genial, es que la cultura es el software de la mente. Es decir, que nosotros estamos programados. El comportamiento humano no es el fruto del azar, sino que es predecible porque estamos programados, como unas máquinas, unas computadoras o unos robots, ¿no? Por supuesto que hay diferencia entre individuo y el entorno, pero hay un cierto grado de predicción, somos predecibles. Es decir, por ejemplo, yo soy profesor universitario y cuando tengo clase a las 5:30, siempre llego a las 5:30. O sea, y eso sorprende a mis estudiantes venezolanos que tienen una noción, que tienen una programación del tiempo más fluido, ¿no? Yo lamentablemente, y yo no lo hago a propósito, yo siempre llego a la hora. ¿Okay? Entonces, eso es mi programación en lo que se refiere a una dimensión de mi cultura, que es el manejo del tiempo, ¿no? Hay otros aspectos, ¿no? La cultura, esa programación mental, se refiere sobre todo a dos aspectos. Por un lado, los valores, qué es lo bueno, malo, sucio, limpio, peligroso, seguro, decente, indecente, feo, bello, artificial, natural, normal, anormal, paradójico, lógico, irracional, racional, moral versus inmoral. Esos valores nosotros los aprendimos, nos programan desde chiquito y eso empieza en el hogar. Nuestros familiares desde chiquitos nos dicen, eso es muy bueno o eso feo, ¿no? O sea, nos enseñan esa programación y después viene la calle, viene el colegio, vienen los compañeros, los vecinos, los familiares. Todo ese grupo de personas alrededor nuestro nos infunde esa programación que es nuestra cultura, ¿no? La cultura, bueno, tiene los valores y tiene la cultura, que son patrones de pensamiento y de comportamiento, ¿no? Entonces tenemos valor y cultura, es lo que nosotros nos programaron, lo que tiene nuestra programación que tenemos cada uno. Y ahí entramos en un punto muy importante. Si usted nació en Madrid, recibió una programación madrileña, es decir, de lo que es bueno o malo, lo que cómo hay que comportarse en la vida según un madrileño. Pero si usted, esa misma persona, hubiera nacido en Tokio, de padres japoneses, hubiera recibido una enseñanza diferente, una programación diferente. Tendría una cultura diferente. Es decir, que la misma persona, según ciertas circunstancias de su vida, pues tiene una cultura u otra. Y entonces aquí entramos en un punto fundamental que a mí me parece fascinante de esta rama de estudio, es que no hay buena o mala cultura, sino que pues, usted tiene la cultura que tiene porque nació donde nació, en el momento que nació, con la familia que tiene. Es decir, que no es, digamos, cuando una persona frente a nosotros tiene otra cultura, pues tenemos que respetar porque su cultura y sus circunstancias son tan buenas como las nuestras.
Entonces, fíjense bien, a nivel de cultura, diferencia cultural, encuentro multicultural, transcultura, etcétera, hay muchos artículos, muchos mensajes de Twitter, mucho Facebook, pero en realidad hay pocos científicos sociales, científicos y académicos que se han dedicado a este aspecto de una forma seria. Entonces, de ese núcleo de pocos estudiosos vino todo el conocimiento y las improvisaciones de algunos que escriben artículos por una semana en Tailandia, les hace experto en Extremo Oriente, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que les voy a presentar son autores fundamentales de esa materia, de ese ramo de estudio de la cultura nacional y un resumen de sus resultados. Entonces, esas personas plantean que las diferencias culturales se orientan en base a diversas variables. Entonces, ¿qué hice? Yo tomé todos los estudios de ellos e hice un compendio y una lista única. En esos autores, o sea, Geert Hofstede, el proyecto Globe y von Strompenaar, cada uno tiene su lista de las variables, de los componentes de las culturas. Pero esas variables tienen elementos en común y tienen elementos extraordinarios. Yo tomé toda esa lista y hice una lista condensada que es la que está aquí. Entonces, primero, cómo a la diferencia cultural se refieren en la aceptación o la percepción de que hay una gran distancia entre los poderosos y los otros o no. ¿Ok? Entonces, eso se ve, por ejemplo, en el trato, ¿no? Tratar a una persona de doctor, así, inclinarse, no sé, hablarle con respeto de usted, de su merced, su excelencia. Eso es porque yo asumo que hay una gran distancia de poder entre él y yo. Mientras que en otras culturas, pues el trato es mucho más informal y igualitario. Los norteamericanos, bueno, claro que hablan inglés y no hay tú ni usted, pero de alguna forma se llaman muy rápidamente por su nombre de pila. Es decir, si usted se llama Richard, le van a llamar Dick, o sea, hasta un disminutivo, ¿no? Eso es una familiaridad y que denota una baja distancia del poder. Okay. Otro aspecto, otra variable para diferenciar las culturas es que hay cultura donde el individuo se pone de primero y hay cultura en la cual el grupo va de primero, ¿no? Hay cultura individualista donde las personas lo que buscan es su éxito personal y hay cultura en la cual lo que vale es el grupo. Entonces, estos son detalles importantes porque el individualista, bueno, arrasará con los demás para él tener el éxito, mientras que el grupo va a censurar eventualmente quien busca el éxito personal, quien intenta lucirse. Entonces el grupo lo puede censurar o el grupo va a proteger el más débil. Es decir, si hay una persona que en el trabajo pues está trabajando poco, pues los demás intentarán taparlo, ¿no? Entonces hay cultura que trabaja en grupo, donde el grupo va primero, y hay cultura donde va el individuo primero, ¿ok? Otro aspecto, la relación con de vivir para trabajar o trabajar para vivir bien, ¿no? Es decir, el trabajo lo es todo, me apasiona, el trabajo toma toda mi vida o hago lo mínimo necesario para el trabajo para tener pues una vida correcta, con tiempo libre, con tiempo de calidad con mi familia o con mis pasatiempos, con el arte, etcétera, o el turismo. Esos son dos concepciones, ¿no? Entonces, esa ambición del trabajo que lo toma todo, porque el trabajo es lo que me va a permitir ascender socialmente, el que me va a permitir tener una buena casa, tener un buen carro, tener ropa elegante, mis hijos van a ir en buen colegio, porque yo trabajo duro, ¿ok?
Y el otro aspecto es, que yo tranquilo, yo hago mi horario, cumplo con lo que espera de mí en el trabajo, pero después voy a mi casa y la paso bien, llevo a mis hijos al fútbol, me reúno con amigos para ver un partido de fútbol, o voy a mi casa donde pasamos una velada, una cena, un almuerzo, en la familia completa y con tiempo de calidad, ¿no? Entonces esos son dos aspectos. Hay cultura que prefieren lo uno y cultura que prefieren lo otro. Recuérdense, no hay ni uno malo ni el otro bueno, sino que son diferentes, ¿ok? Hay cultura donde la gente, en promedio la gente está más arriesgada, otros que son más prudentes, ¿no? Bueno. Hay culturas donde se piensa en el futuro, hay culturas donde el día de hoy es lo más importante, el día de mañana, o sea, vivimos en el presente. Hay cultura en la cual se busca el placer, hay cultura donde la gente en promedio es austera. ¿Okay? Hay cultura donde la relación interpersonal es importante, el trato humano. Hay cultura donde, en particular en nuestra organización, todo se puede resolver con un memorándum, un correo electrónico, una planilla. ¿Okay? Hay cultura donde el tiempo es fluido y hay cultura donde el tiempo está controlado. O sea, fluido es decir que te pasa entre los dedos, ¿no? O sea, que no hay forma de hacerlo, sino que fluye, ¿no? Había un profesor de la Alianza Francesa, un profesor de francés, que, digamos, critica a una de sus estudiantes porque llega siempre tarde a clase, otra vez el mismo tema del tiempo. Pero esta vez la estudiante llega siempre tarde a clase. Y la estudiante le dice, pero usted, profesor, sabe que yo soy africana y mi cultura es africana y yo salgo de mi casa temprano para ir a clase, pero en mi cultura, cuando me encuentro con alguien que conozco, no puedo darle un saludo de lejos y seguir mi camino. Tengo que obligatoriamente, para no ser grosera, para tener un mal comportamiento, tengo que pararme con esta persona y preguntarle por su salud, la de sus familiares, darle noticia de mi familia y, bueno, cerrar esa breve conversación de actualización de datos mínimos y pasar mi camino. Y bueno, de repente me encuentro otro conocido, otro familiar, o llego directo en el instituto, ¿no? Pero entonces el tiempo no se controla porque mi cultura me obliga a tratos interpersonales que no puedo obviar. Entonces, esas son dos maneras de controlar el tiempo o tiempo fluido. Comportamiento formal o informal. La corbata, la tarjeta de presentación es mucho formalismo y otras culturas menos formales. Yo he tenido un profesor en la universidad en Estados Unidos que venía en short y sandalias a dar clase. ¿Okay? Bueno, en la Universidad Central de Venezuela hay profesores que piensan que lo adecuado es que vengan con paltó y corbata y camisa y corbata, ¿no? Esos son, pues, aspectos formal o informal, pues, eso es su decisión. No hay uno malo ni uno bueno, eso es el punto, ¿no? Además que tenemos, ¿cómo valoramos a la gente? ¿Por sus logros o por su adscripción? Bueno, hay cultura en la cual es muy importante el logro. Por ejemplo, en Estados Unidos se dice, ese hombre pesa 50 millones de dólares. Es decir, que, bueno, logró amasar una fortuna de 50 millones de dólares. Y eso de alguna forma hace de él una persona importante, ¿no? Valorada, ¿no? Mientras que hay otros, por ejemplo, en Francia, donde se valora la gente por el grupo.
al cual pertenecen, en particular, en qué escuela se graduó. ¿No? Entonces bueno, obviamente es un logro, pero es más ser parte de un grupo. O sea, por ejemplo, la ENA, ¿no? La Escuela Nacional de Administración, de donde salen nuestros ministros en Francia y los presidentes, pues obviamente es parte, o sea, tú eres de la ENA o no. Tu adscripción permite pues valorarte. ¿No? ¿Qué más tenemos? Aunque igualdad de género, bueno, o sea, hay cultura donde la mujer tiene netamente menos oportunidades laborales dentro de la organización que en otras culturas donde sí hay una igualdad total. El humanismo es la sensibilidad hacia el ser humano. El humanismo es preocuparse por la pobreza, preocuparse por los inmigrantes, preocuparse por los enfermos, los viejos, los huérfanos, o sea, y buscar, digamos, cultivar la filosofía, el arte, o sea, todo lo que es pone en evidencia el ser humano, ¿no? El otro extremo, pues, son culturas no tanto humanistas, sino dedicadas, pragmáticas, ¿no? O sea, dedicadas a hacer. Después tenemos universalismo versus particularismo. Eso es un punto también bien interesante. Las culturas universalistas son blanco, tienen como concepto blanco o negro. Es decir, que las reglas se aplican para todo. Nosotros en Francia tenemos un dicho que dice que quien roba un huevo, es decir, un robo pequeño, es igual que robar un buey, que es es decir, que hay cero tolerancia. O sea, el robo pequeño o grande es robo. Eso es universalismo. Hay otras culturas donde se dice, bueno, pero robó, pero su familia, sus hijos estaban pasando hambre, entonces pobrecito ellos, y entonces, bueno, él robó, pero vamos a perdonarle. Eso es particularismo, porque él puede robar en ciertas circunstancias, en ciertas circunstancias particulares, particularismo. Entonces, bueno, esos son los dos aspectos, y hay cultura universalista y otra particularismo, y hay una que son ni lo uno, ni mitad. Expresar neutralidad o afecto, es decir, ¿qué tal eres expresivo? O sea, si sucede algo, tú tienes que expresar tristeza, tienes que expresar alegría, o sea, expresar, pues, digamos, externamente, externalizar tu sentimiento. Eso es un tipo de cultura. Hay otra cultura donde es mal visto externalizar su sentimiento y lo correcto es conservar, pues, una actitud, pues, neutral, a pesar que tú sufres por dentro, ¿no? Pero no lo expresas, ¿no? Entonces, depende de la cultura, ¿no? Separar la vida privada y el trabajo, eso lo hemos un poco visto. Controlar mi vida y consecuencia del entorno, de las circunstancias. Eso es, ¿dónde está el control de mi vida? Interna, es decir, que yo controlo mi vida, o externo, pues como vaya viniendo, vamos viendo, estoy así dando tumbos en la vida según las circunstancias, ¿no? Entonces, esos son dos visiones de la vida que también son características de culturas diferentes, ¿no? Entonces, esas son las variables que identificaron Geert Hofstede. Geert Hofstede en los años 60 llega a un convenio con IBM y, bueno, envía a los 150.000 empleados de IBM en el mundo entero cuestionario en diversos idiomas, ¿ok? En 70 países, y en base a estos cuestionarios llega a lograr que hay variables, hay tipos de respuesta que son típicas de una cultura y diferente en otra cultura. El Globe Project más reciente
trabaja en 62 países, trabaja mucho en liderazgo. El Globe Project es importante para mí porque yo soy country co-investigator, o sea, yo represento el Globe Project en Venezuela y bueno, para el Globe Project 2020, o sea, 2020, pues hemos hecho ya una recolección de datos y a principios del año próximo vamos a hacer publicación de esos hallazgos. La población que nosotros medimos en el 2020 son personas que trabajan en organizaciones que tienen un grado, que son profesionales, licenciados, ingenieros, y que tienen pues algo de supervisión, es decir, que tienen supervisados. Es decir, que son como líder, aunque sea de 2 personas, una secretaria y un ayudante, pero ya tiene un rol de liderazgo. Y Fos-Trompernard también pues hizo sus estudios y sacó sus variables en 43 países. Hay otra persona que no puedo dejar de mencionar, es Shalom Schwartz, que tuvo un enfoque un poco diferente. Shalom Schwartz hace una publicación donde dice que en el mundo hay 10 valores. Esos valores son universales. Entonces, que son la excitación, o sea, la emoción, el placer, la búsqueda del placer, la búsqueda de la tradición, ser benevolente hacia su prójimo, la espiritualidad y la religión, el universalismo, como lo hemos visto como una diferencia del particularismo, o sea, de tener valores universal, la conformidad, estar de acuerdo con lo que sucede, no querer cambiar las cosas, buscar la seguridad, el poder y el logro, ¿no? Entonces, esos 10 valores están en todas las culturas. Lo que cambia de una cultura a otra es la prioridad que la gente le da en promedio a cada una de esos valores. Entonces, bueno, estuvo en 21 países, y sacó pues unos perfiles de país. Hay países donde, no sé, la tradición es muy importante, o la espiritualidad, pues la religión es muy importante. En otros, el poder o el logro es muy importante, ¿no? O sea, entonces, bueno, todos los países tienen esos valores, pero con grados de prioridad diferentes. Entonces, eso hace que hay la diferencia de cultura. Esos son los ejes, todas esas variables que les mencioné son los ejes que permiten ver que hay culturas diferentes de otras. Pero esas culturas no hay una buena o una mala, sino que son diferentes. Entonces, yo le tomé los datos publicados por Ofsted. Ofsted publicó todos sus datos, todos sus resultados, todos sus cuestionarios, todo eso está en internet. Y entonces ahí vemos España, tomé España por el público presente hoy, tomé España y las variables, la medición de Ofsted, ¿ok? Entonces, ¿qué dice Ofsted? Bueno, dice que España, la distancia al poder es más que 50, o sea, la escala es de 0 a 100, es más de 50. Es decir, que hay como un respeto, pues hay la distancia al poder relativamente alta, ¿ok? En España el individualismo es de 51 sobre casi 50, o sea, casi la mitad. O sea, digamos, ni tan individualista ni tan colectivista, ¿ok? Estamos como, en España estamos como en el medio. La masculinidad, que es decir, esa ambición para lograr, pues, a través del trabajo, pues, lograr un éxito material y económico, etcétera, pues no es muy alto. O sea, el español prefiere una buena vida que trabajar mucho, ¿ok? Aunque la buena vida pues tenga como recursos más limitados. Después, el riesgo, los españoles, pues, en promedio, en el mundo organizativo, en promedio son adversos al riesgo, o sea, son prudentes, ¿ok? A nivel de orientación a largo plazo, bueno, ni tanto, es como el individualismo, que estaba en 51, aquí estaba en 48, o sea que bueno, el corto plazo, pero no tanto tampoco, ¿ok?
y la indulgencia, es decir, la búsqueda del placer personal, no tanto tampoco, es medio austero el español. Bueno, está como cerca de la mitad, pero bueno, austero, ¿ok? Eso son promedio nacional, es decir, que por más que yo diga que en general y en promedio los españoles son prudentes, me dice, sí, pero yo conozco una persona que es súper arriesgado, y se da claro, porque no es el promedio, pues. El promedio es de la población, ¿no? De la población en organizaciones, ¿no? ¿Qué pasa con eso promedio? Es que Ofsted empezó y una pregunta que me hacen mucho, esos son datos actualizados. Bueno, Ofsted empezó en los años 60 en IBM e hizo su base de datos, pero lo que pasa es que él publicó todo, publicó los datos, publicó los cuestionarios, y entonces en el mundo entero hay gente que tomó esos cuestionarios y los aplica, y después lo envía los resultados a Ofsted, que los valida, que verifica bien la muestra empleada, el momento, etcétera, y si le parece estadísticamente relevante, lo incorpora en la base de datos. Es decir, que esa base de datos está actualizado al día de hoy. ¿Ok? Eso, y por un lado. Y por otro lado, también hay que ver que las culturas no cambian en corto plazo, sino dice Ofsted que demoran 100 años en construirse una cultura, ¿no? O sea, y se construye poco a poco. Es decir, que las culturas son estables en el tiempo, ¿ok? O sea, los españoles son prudentes desde hace un montón de tiempo y probablemente en el futuro seguirán siendo prudentes, ¿no? Entonces, bueno, España y Hofstede. Entonces, para ver un poco cómo se puede utilizar esos datos que están disponibles en esa página web de Hofstede, pues puse Francia, porque ahí pasé muchos años, y Venezuela es donde yo vivo. Entonces vemos que, bueno, para ir rápidamente, veo que España y Francia se parecen mucho a nivel de la ambición, que no es tanto, a nivel de ser prudente, de la prudencia, que es alta la prudencia, que más, bueno, que son relativamente austeros. Los franceses son más orientados a largo plazo que los españoles. ¿Qué más tenemos? Pues la distancia al poder, bueno, existe más en Francia que en España, ¿ok? Pero cuando yo comparo con Venezuela, veo que la distancia al poder en Venezuela es extremadamente elevada. Es decir, que los poderosos son muy distantes del resto de los demás, de la población. Los venezolanos son muy poco individualistas, es decir, son terriblemente colectivistas. Ellos trabajan en grupo y en una empresa, si por ejemplo tiene como un asistente que no viene al trabajo, que falta mucho, llega tarde, a veces ha venido ebrio a trabajar, ¿no? Pero entonces si el jefe decide, pues, digamos, despedirlo, entonces la empresa lo considera como botar el hijo de la casa, ¿no? O sea, que es injusto, pobrecito él, tiene familia, o sea, el grupo es muy solidario, ¿sí? Ok. A nivel de la ambición, los venezolanos trabajan muchísimo porque ven el trabajo como un medio de obtener un ascenso social, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos una situación que se me imagino, ¿no? En caso de emprendimiento, 3 socios, un francés, un español y un venezolano. Y entonces, bueno, ya llega a las 4 de la tarde, un miércoles, y entonces, bueno, el francés y el español dicen, bueno, ya vamos a regresar a la casa a las 4 de la tarde. Y el venezolano dice, pero están locos, estamos montando una empresa, tenemos mucho trabajo que hacer, vamos a seguir hasta las 10 de la noche hoy o las 11 de la noche. No, nada de irse a las 4, ¿ok? Una relación con el trabajo diferente, ¿no? A nivel de prudencia y como, bueno, son conservadores los 3, los venezolanos trabajan en corto plazo, extremo corto plazo, porque no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? Al venezolano, pues una de las preguntas que siempre hacen en una entrevista de reclutamiento, ¿dónde
va a estar usted dentro de 5 años? Eso es terriblemente difícil para contestar. Él lo que dice, no, lo único que me interesa es que usted me contrate y después ya una vez que esté en la empresa ya veremos. Otra visión, ¿no? Y lo especial es que a los venezolanos les gusta pues el placer, la reunión, los amigos, las fiestas. Bueno, entonces es una gran diferencia. Aquí hay una población festeja, que le gusta la fiesta. Muy bien, entonces lo que vamos a ver ahora es una película o el extracto de una película de 3 minutos, es el principio de la película. Vamos a ver una negociación entre un grupo de la empresa de desarrollo nacional, de un banco de desarrollo nacional coreano y los altos ejecutivos de Lehman Brothers que ya están quebrados. Lehman Brothers se está cayendo. Y de alguna forma los coreanos son la salvación de la empresa. ¿Okay? Entonces vamos a ver ese momento que viene en esta película. Entonces yo voy a cortar. El presidente de la compañía, Dick Fuld, dijo que reemplazar a Gregory con Bart McDade, de 48 años, fue una de las decisiones más difíciles que haya tomado. Dick, los coreanos ya llegaron a Sullivan. Vamos a cerrarlo. Opino que sería mejor que te quedes aquí por ahora. Necesitamos que seas el hombre clave. Llevaremos el trato hasta donde podamos y te llamaremos al final para terminarlos. Bien, ve. Bien, está bien. Queremos reafirmar nuestra presencia en Nueva York. Nueva York, será. Pero tenemos que saber que las cifras tengan sentido. Sabemos cómo se ve todo. Pero los especuladores golpean nuestras acciones. Siguen teniendo valor. Ya empezamos. Min está emocionado, pero no sabemos los términos. ¿Dónde estás? Salí a tomar tu llamada. Vuelve adentro, no seas grosero. Está bien. Tomaremos los activos que no les parezcan y los trasladaremos a diferentes compañías. Y no comprarán ese banco. Disculpe, tengo solo el que banco responder. muere. No les gustan los bienes raíces. ¿Cómo que no les gustan? Dick, estamos progresando. Déjame seguir por ahora. Min, ¿cómo está? Qué gusto verlo. No interrumpo. Dick, qué oportuno. Estamos de acuerdo con el boceto del trato. ¿Volvemos con la carta de intención? Min, tengo que decirle, creo que comete una enorme equivocación. Los activos de bienes raíces son valiosos. ¿Qué tal si vemos el portafolio? Y le mostraré. Ya lo revisamos. Entonces, debieron revisarlos mal. No quiero que dejen dinero sobre la mesa. Tal vez debemos hacer un receso. Min, cuánto lo siento. Hemos negociado de buena fe. ¿Y ahora tenemos que volver al principio? Podemos negociar un precio. Esto no es por el precio. Es por cómo han llevado la negociación. Les doy las gracias a todos, pero no creo que tengamos una estructura sólida. ¿Qué? ¿Es todo? ¿Empacarán y volverán a Corea?
Muy bien, vamos a seguir. Vuelvo a pasar a mis láminas. Ok. Muy bien. Entonces, yo lo que les preparé es, bueno, porque es lógico querer verlo, es Corea del Sur versus Estados Unidos según Ofsted, ¿no? Según la página web de Ofsted. Entonces, bueno, una de las primeras observaciones es que esas dos culturas son bien diferentes, ¿no? O sea, no hay ni una sola variable en la cual estén en la misma, en lo mismo orden de magnitud, ¿no? La distancia al poder, en Corea la gente es terriblemente respetuosa porque hay una muy gran distancia entre el jefe y los subordinados, y eso se ve en la película. El señor Lim es bastante autoritario y los demás le tienen mucho respeto, mientras que en Estados Unidos pues vemos un trato netamente más igualitario, ¿no? O sea, en particular entre Bart y Dick. A nivel de individualismo, ahí vemos que los coreanos trabajan en grupo, son de grupo, mientras que en Estados Unidos, pues, hay mucho individualismo. Y eso lo vemos con el comportamiento de Dick. Dick llegó, interrumpió la reunión, digamos, a pesar de que lo que era previsto era que él entrara al final, pero no, él entró, interrumpió todo, hizo caso omiso de todo el trabajo de su equipo y decidió pues tomar las cosas en mano y terminar pues terminar la negociación él solo con los coreanos, ¿no? Eso es bien típico de alguien que no trabaja en equipo, ¿no? A nivel de ambición pues los coreanos son mucho más tranquilos y buscan como un equilibrio entre trabajo y vida privada, mientras que en Estados Unidos, pues la ambición es lo que mueve a la gente. A nivel de aversión al riesgo, pues los coreanos son muy adversos al riesgo, mientras que los norteamericanos toman riesgo, ¿no? Esto es una gran diferencia también. En orientación hacia largo plazo, los coreanos ven a largo plazo y los Estados Unidos, la gente de Estados Unidos ve a corto plazo, ¿no? Y por fin, bueno, la indulgencia, o la búsqueda de placer, los coreanos son austeros, en los norteamericanos mucho más abierto a disfrutar de la vida, ¿no? Eso, otra vez, esos son los números de Ofsted. Son números promedio de una población, ¿no? Pero a mí me parece que ese gráfico abre, pues, digamos, algunas explicaciones de lo que sucedió. Y sucedió, es decir, para análisis después, pero hubiera sido tal vez muy importante para ambas partes revisar ese gráfico antes y prepararse. Ahora bien, entonces la anatomía del desastre, ¿no? O sea, la diferencia cultural. Bueno, un norteamericano, trato directo, ¿no? O sea, casi se le monta encima en la mesa, o sea, da la vuelta a la mesa, ¿no? Se pone al lado de Min, Dick se pone al lado de Min para enseñarle los papeles y le habla directo, ¿no? Y te equivocaste, ¿no? Falta de formalidad y, bueno, individualismo. O sea, Dick, si fuese futbolista, es de ese futbolista que no pasa la pelota a ningún de su equipo y va hacia la meta porque quiere marcar el gol ellos solos, ¿no? Eso lo que pasó. Él no fue para nada en equipo, ¿no? A nivel de los coreanos, pues, bueno, largo plazo, entonces si nos, con aversión al riesgo, ¿no? Es decir, que lo que piensan es que si ahora nos va tan mal en el primer contacto, ¿cómo va a ser en el futuro? Y eso constituye un riesgo para la toma de decisión, ¿no? Entonces, eso es, digamos,
lo que ellos pensaron y bueno, y pusieron en evidencia. Y bueno, lo que me asombra también es que el señor Min da órdenes con un gesto, con una mirada da órdenes a su equipo, ¿no? Y todo el mundo se mueve como un solo hombre, ¿no? Su equipo. Y bueno, una pequeña paréntesis, no hay mujeres, ¿no? En esa escena. Entonces, yo he utilizado ese corte, pues esa escena en clases de maestría en administración, en gerencia, en cursos de desarrollo ejecutivo y en intervención en empresas, ¿no? Y todos los estudiantes dicen lo mismo, todos los participantes dicen lo mismo. ¿Quién tiene la culpa? Los norteamericanos, que fueron groseros, tan así, atropellaron los pobres coreanos, ellos tan estrictos, tan serios, ¿no? Y eso no es la interpretación de esa escena. Lo que pasó en esa escena es un fracaso. Ambos fracasaron. Fracasaron los norteamericanos. Estamos hablando de Lehman Brothers. Estamos hablando de miles de millones de los inversionistas en la bolsa que se van a perder. Estamos hablando de miles o de centenares de empleo perdido. Estamos hablando de miles de hogares que se encuentran que van a perder su casa. Miles de familias que van a perder su casa, porque era el asunto de los prime, ¿no? Subprime y los mercados secundarios de hipoteca. Entonces, eso Dick y Bart no se comportaron como si estuvieran conscientes de eso, ¿no? Y Min, lo mismo, él cargaba, pues, él hacía entrar Corea en el mercado financiero norteamericano por la gran puerta, la puerta de Nueva York y de la Wall Street y de la bolsa. O sea, él ahí en una posición de mucha relevancia, de mucha influencia, de mucho lobby, de muchas oportunidades para su país y lo echó a perder. ¿Ok? Entonces los dos, digamos, no se concentraron en el propósito de la reunión, sino pareciera que se ofendieron mutuamente. O sea, Min se ofendió. ¿Y qué importa, Min, que te ofendas si estamos hablando de Corea del Sur y Nueva York y Wall Street? Y Dick y Bart, ¿qué es ese desorden? Ese desorden, esos son negocios serios. Se preparan. Todo eso, Ofsted estaba en internet, hubieran echado un vistazo, hubieran dicho que hubieran visto que había problemas culturales. Cualquier coreano que entraba en esa sala de reunión veía en la cara de Min que el tipo estaba muy ofendido, que estaba molesto. Eso estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Pero Min también sabía que los norteamericanos son así directos, así como falta de respeto, o sea, informales. Él lo sabía, o debió haberlo sabido. ¿Ok? Entonces, lo mismo, o sea, Dick hubiera podido tener más cuidado. O sea, en ambos casos lo que faltó es algo que se llama inteligencia cultural. ¿Ok? Y ese es el punto de esa presentación. La inteligencia cultural es importantísimo si la organización que quiere alcanzar su propósito, tener éxito en sus objetivos. Y eso aplica para Lehman Brothers, pero aplica en comercio. Si usted tiene un comercio y viene un turista extranjero que ni siquiera habla español, etcétera, ¿qué va a hacer? ¿Se va a burlar de él, lo va a sacar o va a intentar decir, mire, bueno, ese señor no entiende bien nuestro idioma, déjeme ayudarlo? Porque la idea es que él tenga una buena experiencia y me compre.
¿Me entiende? Entonces, esto estamos hablando de lo mismo un servidor público. A mí siempre me ha fascinado trabajar para la administración pública. La administración pública, como mínimo, o sea, uno siente que tiene encima pues, el país, pues, ¿no? O sea, que es útil al país. Eso a mí me fascina eso. Y bueno, o sea, uno como funcionario público representa el país. Y entonces bueno, el país tiene leyes, tiene trámites, tiene procesos. Bueno, hay personas que tienen otra cultura que no lo entienden, no entienden nada. Bueno, pero la meta no es que cada quien dice, bueno, aquí se hace así, punto, y el otro dice, no entiendo nada. No, lo importante es tener éxito en esa transacción y que la persona que vino, pues, digamos, y el funcionario, que es su trabajo, pues, logren un éxito, logren el propósito del encuentro. Entonces, la definición de la inteligencia cultural son varios. Primera definición, y yo tengo los autores, si ustedes lo necesitan, me dicen, les comunico, les doy los detalles. Entonces, primera definición, la inteligencia cultural es la capacidad de un individuo de desempeñarse y gerenciar en contexto culturalmente diverso. ¿Qué le pasó ¿cómo se llama? Ya no recuerdo su nombre. ¿Qué le pasó al señor coreano? El señor coreano, pues, no tenía inteligencia cultural. El señor Min, se me fue el nombre. El señor Min, ¿qué le pasó? El señor Min no supo desempeñarse en el ámbito norteamericano de Nueva York. ¿Ok? No tuvo inteligencia cultural. Segunda definición, la aptitud aparentemente natural de interpretar los gestos ambiguos y extraños de una persona exactamente como lo harían su compatriota y colega. Eso ya se lo dije. En la cara de Min era bastante explícita. Dick debió haberse dado cuenta que estaba pasando algo. Bart se dio cuenta que la cara de Min decía que él estaba muy molesto, pero Dick no. Entonces, a Dick le faltó inteligencia cultural. Y por último, la inteligencia cultural es la construcción de destrezas adaptativas de una colección de comportamientos de liderazgo de tal forma que uno sea eficaz en diversas situaciones interculturales. Es decir, la construcción de puentes, la construcción de soluciones con cultura diferente, punto de vista diferente, valores prácticamente incompatibles. Hay que montar puentes y conseguir solución, innovar y buscar la solución para ser eficaz y cumplir con el propósito. ¿Ok? Entonces, la inteligencia cultural no viene de nacimiento, se construye, se estudia. ¿Ok? Es importante prepararse para tener éxito en el intercambio multicultural. Entonces aquí, abro una pequeña paréntesis, no puedo dejar de mencionar mi colega Elena Granel, que también fue profesora del IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas, y que en su libro, Éxito Gerencial y Cultura, Reto y Oportunidad en Venezuela, menciona tres obstáculos también, ¿no? O sea, pensar que todo el mundo hace así, o sea, universalismo, eso es falso. Hay gente que hace las cosas diferentemente. Y merecen tanto respeto como los demás. Pensar que aquí se hacen la cosa y punto. Sí, pero es que si la gente no entiende cómo se hacen la cosa aquí, no hay éxito. No se logra el propósito. ¿Okay? Es decir que, bueno, aquí se hacen las cosas, pero hay que explicarlas. Hay que entender que hay gente que piensa diferentemente, que tiene otros valores.
Y por último, nosotros lo hacemos mejor. Bueno, eso es lo que piensan los franceses, pero no quiero ofender a nadie. Ok. ¿Cómo mejorar la inteligencia cultural? ¿Cómo adquirir la inteligencia cultural? Pues vamos a seguir una publicación de Fons Trompenar. Primero, reconocer la diferencia cultural. Los cuadritos de Hofstede, primer paso. Después, tener respeto, entender que la gente tiene culturas diferentes, pero que son tan válidas como la nuestra, tan respetables como las nuestras. Después, reconciliar dilemas, es decir, discrepancia, causado por la tensión entre orientación y valor diferente. Es decir, eso es la construcción del puente que les mencioné entre puntos de vista diferentes. Y por último, cosechar los beneficios de establecer una mentalidad de resolver dilemas a través de la innovación. Es decir, que una organización donde la gente está preparada para trabajar con éxito en ámbito multicultural se vuelve una organización innovadora, porque justamente quedarse en una sola cultura no estimula tanto la innovación como tener varias culturas en la misma organización o en la misma circunstancia y tener que encontrar soluciones que nadie ha encontrado hasta ahora, es decir, innovar. La preparación para la inteligencia cultural, bueno, primero yo soy el correspondiente, yo soy el representante de BGRS en Venezuela. BGRS es una empresa norteamericana que tiene convenio con las mayores empresas globales, tipo IBM, General Electric, General Motors, y laboratorios farmacéuticos. Entonces, cuando una de esas grandes empresas va a cambiar la ubicación de un alto ejecutivo, es decir, va a hacer una expatriación, entonces se recurre a BGRS para dar un coaching a esta persona para prepararla justamente a los choques culturales que va a encontrarse para que esa persona sea eficaz desde el primer momento en su nuevo país y su nueva cultura, inmerso en su nueva cultura. Yo, por ejemplo, la última intervención que tuve fue como una alta ejecutiva de un laboratorio, una directora financiera venezolana, una mujer que se iba para Alemania. Entonces, yo me puse en contacto con un representante de BGRS en Alemania, una mujer, escoge una mujer para que pueda abordar bien a su aspecto de género. Y bueno, o sea, tuvimos una sesión, un día completo. Primero vimos Hofstede, estuvimos, digamos, investigando, hicimos un análisis de su personalidad con unas herramientas que nos da BGRS, y después nos comunicamos con la alemana, con la señora que estaba en Alemania, y entonces la señora en Alemania pues habló de lo que es trabajar en Alemania, todo el aspecto legales, los aspectos de protocolo, etcétera. Inclusive pues hizo una presentación de dónde estaban las oficinas donde iba a trabajar esa persona, y la zona, pues la región y el aspecto geográfico, cultural, económico de la región, ¿no? Fue bien bonito y fue bien exitoso, pues, esta sesión de coaching. Otro aspecto que yo he utilizado es el juego de simulación BAFA-BAFA, donde se simula el encuentro de dos culturas. Ahí tomo un grupo de estudiantes, los reparto en dos grupos, en dos salas. En cada sala, en cada grupo, se le enseña la cultura que van a adoptar y según la cual van a actuar. La primera cultura, los alfa, son gente bien agradable, bien... le gusta reír, le gusta echar chistes, le gustan las relaciones interpersonales. Bueno, son machistas y tienen un gran jefe y, bueno, son un poco despreocupados por el dinero.
La otra cultura, los beta, son al contrario, se dedican nada más a producir plata, a trabajar, ¿no? O sea, lo que interesa es el dinero y el trabajo. Entonces, después de media hora de entrenamiento de cada una cultura, se toma una persona que va de turista en la otra cultura. Y bueno, siempre les va mal. ¿Por qué? Bueno, porque no se entienden y porque hay también, digamos, si hay mal comportamiento, si no se sigue la regla que no conoce, pero el turista en general lo expulsa, ¿no? Entonces, bueno, después que todo el mundo haya visitado la otra cultura, se hace un debriefing y bueno, lo típico, o sea, lo que siempre sucede es que los alfa dicen, nosotros somos los buenos y los betas son malos. Y los betas dicen, los betas nosotros somos los buenos y los alfas son malos, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? De demostrar que, bueno, para una cultura, inclusive en media hora, o sea, que asumida en media hora, ya hay juicios y hay obstáculos que se crean para, digamos, una buena relación intercultural, ¿no? Entonces, eso a la gente le fascina porque lo han vivido, o sea, se quedan transformados. Bueno, análisis de caso, Too Big to Fail, ya ustedes vieron la escena de Jike y Min. Hay un libro también que es Shogun, donde habla de un piloto inglés que llega en el Japón del siglo XVII y bueno, o sea, él mismo se transforma poco a poco. Es un caso de transculturación, se transforma pues, en japonés, pues adopta muchos aspectos culturales de los japoneses, ¿no? Y bueno, hay muchos libros y muchos artículos, ¿no? de gente que va en otro país y habla lo que le sucede. Bueno, hablamos de estudiar lo que publican los científicos, eso es bien importante, empezando por conocer a su propia cultura o los rasgos generales de nuestra cultura, y después hay dinámica de grupos. Ese X-Culture es el centro pues, de una materia que yo doy en Caracas, en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, y entonces nosotros somos parte de una organización, entonces cada estudiante es miembro de un grupo de 5 personas, en la cual 4 otras personas son de países y cultura e idioma diferentes. Entonces ellos deben comunicarse por internet, por supuesto, y tienen que llevar a cabo un proyecto. ¿Ok? Y bueno, entonces son como 8 semanas. Entonces cada semana nos reunimos con los estudiantes, ellos nos cuentan lo que ha pasado. Dice, bueno, en mi grupo tengo un chino, un indio de India, un jamaiquino y un peruano, y yo. Entonces, bueno, y entonces nos va bien en ese aspecto, nos va mal en esa cosa. El liderazgo lo asumen uno u otro, cómo nos organizamos. Entonces, esa parte, pues, lo analizamos, tomamos todos los escritos de los autores y, pues, damos recomendación y orientación a los estudiantes. Es decir, que ellos viven de una forma extrema el aspecto multicultural. Y por último, charla pública como la actual. En resumen, no quisiera cerrar esta charla sin, digamos, plantear bien los puntos que quería transmitir. Uno, existe diferencia cultural entre grupos nacionales, ¿ok? Eso existen y estas culturas, esa diferencia cultural no indica que una cultura sea mejor que otra, sino que son diferentes, son diferencias, ¿ok? No hay valoración, no hay escalafón de cultura. Segundo, esa diferencia, hay gente que se dedica a estudiarla, que hace estudio estadístico muy serio. Entonces, yo les recomiendo tomar como fuente y como referencia esos autores serios, en vez de, a veces pues, uno ve pues, en Facebook o en revista, etcétera, pues artículos de donde una persona pasa una semana en Tailandia y ya es experto en cultura de Extremo Oriente, ¿no? O sea, bueno, o sea, hay gente más seria que otra, pues, y eso
hay que tomarlo bien en cuenta. La diferencia cultural pueden ser causa de fracasos, pero de fracaso muy importante, pero también puede ser una fuente, una fuente para crear innovación dentro de la organización. Entonces, eso es bien importante, que hay que superar los obstáculos de lo multicultural para tener soluciones originales y, por consecuencia, finalmente quedar mejor que con el problema multicultural inicial. ¿Okay? La inteligencia cultural es necesaria y debe construirse, ¿no? Para justamente la parte de la innovación. Entonces, aquí tengo una frase de un poeta francés muy conocido, Paul Valéry, que dice: pongamos en común lo que tenemos de mejor y enriquezcámonos mutuamente, enriquezcámonos de nuestras diferencias mutuas. Pongamos en común lo que tenemos de mejor y que cada diferencia sea un enriquecimiento para el otro. Muchas gracias y bueno, vamos a pasar al momento pues, de pregunta y respuesta. Estoy abriendo mi micrófono. Muy bien, bueno, espero que les haya gustado e interesado. Eso para mí, esa charla es importante porque tiene adentro muchas cosas importantes para mi vida y mi profesión, ¿no? O sea, entonces, Ana, te cedo la palabra para que organices pues, lo que viene a continuación. Bueno, antes de iniciar y aperturar la parte de preguntas y comentarios, agradecerle profundamente al profesor Simón por la excelente exposición que nos acaba de brindar y los contenidos tan importantes para la gestión laboral y la gestión incluso personal, desde escenarios que ya estamos viviendo tan diversos y que integran a personas de muchas partes del mundo. Procedo entonces a hacer lectura de las preguntas. Hemos recopilado preguntas que nos han puesto en el chat de la plataforma y otras preguntas también que nos han llegado a través de nuestro WhatsApp. Entonces voy a proceder a hacer lectura de las tres que engloban básicamente los temas que se quieren profundizar. Antes, profesor Simón, hacerle algunos comentarios muy bonitos, se los voy a leer rápidamente para que los tengan conocimiento. Muy buena videoconferencia, muchas gracias por el contenido. Puedes ser un muy buen comunicador, pero no se llega a ningún logro por tu poca inteligencia cultural. Puedes abrir un gran abismo entre dos personas o grupos de personas. Qué interesante esta charla, la inteligencia cultural se toma poco en cuenta y ahora más que nunca la necesitamos, sobre todo con tantos movimientos migratorios. La inteligencia cultural no solo es clave para negociaciones. En estos momentos, cuando la tecnología eliminó las fronteras, es clave para procesos migratorios, educativos, entre otros. Abro las preguntas. Primera pregunta, teniendo en cuenta todas las diferencias culturales que hemos visto y siendo conscientes de ellas, ¿existe algún estudio que sustente de alguna forma sobre cómo disminuirlas y lograr alcanzar un objetivo común en nuestro entorno? Segunda pregunta, ¿qué países son líderes en la incorporación de la inteligencia cultural en los modelos de gestión? Y la tercera, ¿cuáles son los principales retos para que se implementen acciones orientadas a generar inteligencia cultural en empresas, organizaciones o instituciones? Procedo a darle la palabra al profesor Simón. Si requiere que le reitere las preguntas, con todo gusto. No, bueno, la primera pregunta es sobre una cultura universal, o sea, ¿por qué nosotros los seres humanos somos todos hermanos y por qué no finalmente de tanto intercambiar lleguemos a una cultura única, universal?
Yo personalmente, a mí me gusta la diferencia. O sea, tú eres diferente, entonces aprendo de ti, ¿no? Es un poco uno de los aspectos que mencioné, ¿no? E inclusive aprendo de ti y las organizaciones se vuelven innovadoras de tanto aprender soluciones originales, ¿no? Entonces, eso es un punto. No creo en una cultura universal, pero bueno, y además también recuérdense que las culturas son estables, o sea, es decir, es muy complicado de que un país con una cierta cultura pues cambie el país. Sí, los procesos de inmigración algo aportan, se aportan, ¿no? O sea, se enriquecen tal vez las culturas. Nosotros que venimos de Argelia, franceses, después de la independencia llegamos a Francia y trajimos novedades. Ese calor pues, del Mediterráneo en los tratos humanos y bueno, el cuscús, la gastronomía del norte de África es un aporte que tiene que ver con enriquecer una cultura y un capital humano importante. Bueno, entonces no creo en una cultura única, universal y pues estoy muy atento a la observación de lo que puede suceder con los cambios, ¿no? O sea, la segunda pregunta tiene que ver con cómo hacer para desarrollar inteligencia cultural y cuáles son los retos. Bueno, los retos son, me parece que los he mencionado. Es decir, primero es darse cuenta que hay que prepararse. O sea, que eso es importante. Y bueno, la preparación no siempre es contratar un asesor externo, ¿no? O sea, podría ser pues, un grupo de reflexión dentro de la empresa, ¿no? O sea, vamos a pensarlo un poco, cómo hacemos, cuáles son las dificultades que tenemos con el trato con el cliente extranjero o con el socio extranjero. Eso también, pues, esa reflexión. Pero lo primero es entender que hay un reto. Y ese reto, enfrentarlo, pues, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente, como les dije, yo soy un profesional de eso. Tengo mis herramientas que les enseñé y hay otras. Pero tener conciencia de la dificultad es el primer paso. ¿Algo más, Ana, quiere decir? Quiero hacer lectura de una pregunta que nos hace Ana María Grille. Ella es directora del CEPI de Leganés. ¿Qué opina? Ella nos pregunta, ¿qué opina sobre los estudios que consideran que el subdesarrollo está en la mente? Es que, digamos, el subdesarrollo, pues, es un concepto económico o macroeconómico. No creo que el subdesarrollo sea un concepto de ciencias sociales, ¿no? O sea, no hay una cultura de subdesarrollo, hay una economía subdesarrollada, tal vez, ¿no? Yo no conozco, no sé bien contestar esa pregunta, pero sí me entusiasma la diferencia, ¿no? O sea, yo he viajado en África occidental, en Togo, en Costa de Marfil, en Burkina Faso, y todo lo que he tenido es enriquecimiento personal, humano, y nuevas ideas. Esos países son muy pobres, ¿no? Pero su riqueza está en particular en la cultura. Y finalmente, profesor Simón, ¿impulsar la diversidad dentro de una empresa puede mejorar su inteligencia cultural? Claro, o sea, es que la diversidad sucede.
O sea, podría ser, o sea, si yo quiero que mi empresa crezca, tengo que abrirme a otros países y con consecuencia tener contacto con otras culturas. Eso, entonces, la diversidad sucede. Lo que estoy intentando pues, transmitir es que uno puede causar problemas y segundo que hay que trabajar esas diferencias para que justamente llegar al éxito. No podemos quedar contra Min y Jik, que no se entienden, se reúnen y entonces friegan la existencia de miles y miles de personas de sus países respectivos, ¿no? Entonces, la diversidad se debe aceptar y tomarla como una oportunidad. Perfecto. Bueno, siendo así, no tenemos más preguntas por el momento. Siendo así, entonces voy a reiterar el agradecimiento al profesor Simón por brindarnos la oportunidad de capacitarnos en este tema tan importante desde el marco del proyecto de sensibilización intercultural contra el racismo, la xenofobia y otras discriminaciones. Estos son contenidos de altísima importancia en virtud de reconocer que la diversidad cultural enriquece, no solo enriquece los espacios o los contextos sociales, sino también enriquece los contextos laborales y que podemos aportar desde las distintas formas en que hemos incorporado la cultura en todas las latitudes del mundo para los procesos de desarrollo y las metas organizativas que las instituciones, las fundaciones o empresas se planteen. Y creo que es un mecanismo que también nos abre al mundo y a establecer la realidad en la que estamos inmersos hoy en día. Somos diversos y tenemos intercambios culturales diariamente. Sin más, agradecerle a todas las personas que se han conectado y que han participado con sus comentarios, sus preguntas. Estamos muy complacidos de que encontrar en el chat muchos mensajes de agradecimiento y de que les ha gustado y les ha servido esta actividad que hemos organizado. No quiero cerrar antes sin agradecerle también a nuestras directoras de los EPIs, Ana, Andrea y María, que nos apoyaron muchísimo para gestionar esta actividad. Y bueno, y a todas las personas que están presentes que también sacaron su rato para compartir con nosotros en este espacio. Y sin más, pues agradecerles mucho. También quiero darles un mensaje. Desde la Fundación estamos organizando semanalmente ciclos formativos en sensibilización intercultural que abordan un poco la temática de la interculturalidad para las relaciones interpersonales y la integración social. Si tienen algún interés, les vamos a dejar en el chat el correo de la Fundación. Y asimismo también indicarles si necesitan, requieren de mayor profundidad en el tema, quieren hacer otras preguntas o bien enviarle sus comentarios al profesor Simón, háganlo a través de nuestro correo y nosotros se lo haremos llegar sin duda. De nada, pues que tengan una feliz tarde y una feliz mañana para quienes están en América Latina. Muchas gracias por la participación y esperamos verlos y verlas pronto en futuras actividades. Que tengan un feliz día. Gracias a todos. Felicitaciones. Gracias, profesor. Gracias.